Buenas tardes, muchas gracias, compañeras y compañeros. Quiero que las primeras palabras sean para tres agradecimientos. En primer lugar, quiero dar las gracias a quien nos acoge. Para nosotros no es solo un salón de actos. Muchísimas gracias y es un orgullo que nos acoja la Unión General de Trabajadores. Somos quienes no olvidamos que disfrutamos los derechos que el movimiento obrero luchó por nosotros antes. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros de la Unión General de Trabajadores. En segundo lugar, a la militancia, a la gente organizada, a la buena gente de Más Madrid en los grupos sectoriales, en los distritos, en los barrios, en los municipios y en las ciudades de toda nuestra región, de toda la región de Madrid. Hicisteis hace muy poco una campaña heroica, ganasteis las elecciones en la ciudad de Madrid, conseguisteis un 15% en la Comunidad de Madrid y habéis demostrado no solo la capacidad de hacer campaña, sino también la capacidad de organización, de madurez, de reflexión, de puesta en común y de decisión cuando nos llaman las necesidades de nuestro país, cuando estamos convocados a hacer algo grande. Creo que Más Madrid, su militancia, sus dirigentes locales, territoriales, barriales, han dado una lección de cómo se hacen las cosas. Con esta fuerza, nosotros sí podemos ir a las elecciones generales del próximo 10 de noviembre. Y en último lugar, a la que va a ser para siempre nuestra alcaldesa de Madrid, nuestro referente, la persona de la que aprendemos cómo hacer política y cómo seguir adelante, la persona que nos va a acompañar en este tránsito y la persona que se ha convertido para todas y todos nosotros en un faro de hacia dónde hay que mirar, de cómo hay que comportarse, de qué actitud hay que tener cuando las cosas se ponen difíciles. Muchísimas gracias, Manuela Carmena. ¡Vivan! Las elecciones del próximo 10 de noviembre son las segundas este año y las cuartas en 4 años. Estas elecciones no deberían suceder. Nosotros no deberíamos estar llamados por segunda vez a las urnas este año. No tendría por qué haber repetición electoral. Hay exclusivamente repetición electoral como resultado de la irresponsabilidad de los líderes políticos que han hecho que todo nuestro país vuelva a tirar los dados en un ambiente de envalentonamiento de las derechas y de decepción, desmoralización y cansancio de las gentes progresistas. En esa situación tenemos que recordar que el 28 de abril fuimos convocadas y convocados a algo mucho más importante que a votar por partidos políticos. Quienes estamos aquí y quienes nos escuchan votaron por diferentes candidaturas progresistas y por diferentes fuerzas políticas progresistas el pasado 28 de abril. Y no se votó como refrendo a unas siglas, se votó fundamentalmente en clave de país. Se nos dijo que las tres derechas, y era cierto, las tres derechas coaligadas, siguiendo al dedillo la línea de Vox e intentando que Vox no les dejara atrás, venían a amenazar las conquistas sociales, democráticas, de derechos civiles que habían hecho nuestras madres y nuestros padres. Se nos pidió un esfuerzo extra para derrotar a aquellos que preferían la España de 1939 que la España de 2019. Nosotros hicimos ese esfuerzo extra, acudimos por millones a las urnas, derrotamos a los amigos de la involución, de la reacción, del odio, del recorte de derechos y libertades. Nosotros hicimos nuestro trabajo y produjimos una mayoría progresista para que hubiera un gobierno progresista en España y no retrocediéramos. Fueron los líderes políticos quienes no fueron capaces de anteponer las necesidades de España a las necesidades de sus propias siglas. Y es el resultado de esa irresponsabilidad el que hoy nos convoca. La ciudadanía española votó, y votó bien. No hay derecho en volverle a decir que tiene que volver a votar. Y si ante un ejercicio de irresponsabilidad se nos vuelve a llamar a las urnas, nosotros tenemos que decir que si queremos que el resultado sea diferente, hay que votar diferente para asegurar que hay un gobierno progresista a la altura de la voluntad de la inmensa mayoría de las españolas y de los españoles.
hay un riesgo evidente, hay un riesgo de que perdamos los siguientes 2 meses en una campaña electoral prolongada que vaya fundamentalmente de reproches, de insultos, de trincheras, de y tú más, de quién rompió los platos. A nosotros lo que más nos preocupa no es quién rompió cuántos platos, sino quién los paga. Y los platos rotos de una repetición electoral en la que la derecha va envalentonada los pueden pagar las mujeres, lo pueden pagar las personas LGTBI, lo puede pagar nuestro medio ambiente, lo pueden pagar los derechos laborales, lo pueden pagar los derechos sociales y lo pueden pagar las conquistas democráticas. No hay derecho a convocar a la gente en un clima de reproches, de guerra fratricida, de culpas unos contra otros. Nosotros nos negamos a que estas elecciones vayan sobre quién tiene la culpa. Preferimos concurrir a estas elecciones sobre cuál es la solución y nos presentamos para ser no parte del ruido, sino parte de la solución. Podemos garantizar que cada escaño que nosotros y nosotras saquemos es un escaño para el acuerdo y para el gobierno progresista. No basta con que haya mayoría de papeletas progresistas si después eso no se convierte en un gobierno al servicio de la defensa y el avance de los derechos sociales, de la igualdad, de los derechos democráticos, de la transformación verde de nuestra economía. Es imprescindible que esa montaña de papeletas progresistas sean también una montaña de papeletas por la sensatez, por la responsabilidad, por el pragmatismo y por el acuerdo. Nosotros concurrimos para ser parte de la solución. Hay mucha gente progresista que hasta hoy seguramente miraba las elecciones del 10 de noviembre con una sensación de orfandad. Seguro que todas y todos los que estáis aquí tenéis familiares, tenéis amigas o tenéis compañeros de trabajo que os han dicho: pues qué pereza otras elecciones, yo no sé esta vez a quién votar, la verdad que dan ganas de no votar a nadie, pero claro, es que si ganan los otros, nosotros tenemos como objetivo fundamental salir del bucle. España tiene que salir del bucle y para salir del bucle es fundamental romper la abstención, es fundamental dar un paso adelante para que nadie se quede en casa, para que no haya un solo voto progresista que se quede en casa desilusionado, que se quede en casa cansado, que se quede en casa agotado o que se quede en casa decepcionado. Damos un paso adelante para enfrentar la abstención y para hacer más grande, más sólido, más pragmático y más responsable el bloque progresista en España. Más Madrid ha decidido dar un paso adelante. Es un momento en el que campa la irresponsabilidad y nosotras y nosotros hemos decidido que los madrileños, fieles a la mejor historia de nuestra tierra, cuando en España hay dificultades, nosotros no miramos para otro lado. Cuando en España hay bloqueo, cuando en España hay amenaza de que ganen los reaccionarios, cuando en España hay amenaza de que ganen los amigos del odio, cuando en España hay amenaza de que la decepción y el cansancio de tanta gente buena se convierta en una victoria de los que quieren enfrentar a unos españoles con otros, los madrileños no miramos atrás. Los madrileños damos un paso adelante, nos mojamos, no miramos las cosas desde la orilla y decidimos que vamos a combatir para lograr un gobierno al servicio de los derechos de los madrileños y las madrileñas y de todos los españoles y todas las españolas. Como somos madrileños, nos duele profundamente España y nos duele haber visto con qué facilidad las derechas, incluyendo a la extrema derecha, incluyendo la corrupción del Partido Popular, se ponen de acuerdo en la Ciudad de Madrid y en la Comunidad de Madrid y con qué irresponsabilidad las fuerzas progresistas no son capaces de hacer lo propio cuando les llega su momento en el Gobierno nacional. Nosotros venimos a poner responsabilidad. Durante todo este tiempo he escuchado, he guardado silencio, he reflexionado y he entendido el mensaje, lo que todo el mundo está pidiendo. Hay una gran mayoría que no nos es ajena, hay una gran mayoría de familiares, hay una gran mayoría de amigos, hay una gran mayoría de vecinos, de compañeros de trabajo que nos están lanzando un solo mensaje: más responsabilidad. Hay que poner el país por delante de los partidos políticos. Primero el país. En caso de duda, primero el país, después las siglas. Nosotros concurrimos para hacer eso. Yo sé que no es lo más cómodo. Yo sé que esto no es lo más fácil.
Yo sé que en la vida uno es responsable de lo que hace, pero también es responsable de lo que no hace. Sé que en los partidos viejos se enseña que uno lo mejor que tiene que hacer es estar callado, pase lo que pase con el país, y hay que mirar siempre antes por los intereses de las siglas que por los intereses del país. Esa es exactamente la política de mirada corta que nos ha llevado hasta esa situación. Hace tiempo dije que yo no había venido a estar en política, ya hay mucha gente calentando silla en partidos políticos sin decir ni mu, que yo había venido a hacer política, y en estos momentos, aunque no sea la decisión más fácil, aunque no sea la decisión más sencilla, os agradezco profundamente la confianza y estoy dispuesto a encabezar una candidatura que garantice un gobierno progresista con todos y todas en las próximas elecciones del 10 de noviembre. Lo acabáis de ver, no va a ser una campaña sencilla. Hay mucha gente que va a estar empeñada en que esta campaña sea la campaña del ruido, sea la campaña de las trincheras y sea la campaña de los insultos. Hay demasiada gente en España hablando solo a su parroquia. Hay demasiada gente hablando solo para dentro de las sedes de los partidos. Y hay muy poca gente pensando en lo que tiene que pasar con todo nuestro pueblo, con los que nos votan y con los que no nos votan. Nosotros vamos a concurrir a estas elecciones con 3 objetivos. En primer lugar, entiendo el enfado mayoritario, amplísimo, casi unánime, de todo el pueblo español con los líderes actuales y con el bloqueo político. Ese enfado, ese desencanto, ese hartazgo corre el riesgo de convertirse en abstención si se presentan los mismos y solo los mismos a las próximas elecciones. Nos presentamos para luchar contra el bloqueo, nos presentamos frente a la abstención, nos presentamos para garantizar que hay política útil en España. Y nos presentamos en un ejercicio de responsabilidad, lo han dicho antes las compañeras y los compañeros. Nos presentamos exclusivamente donde vayamos a ser de ayuda al bloque progresista. Conocemos bien cómo funciona el sistema electoral y nosotros no vamos a jugar con los escaños progresistas. Vamos a trabajar y vamos a estudiar. Creo que sería necesario que se constituyera un comité electoral que estudie en qué provincias, en qué lugares y en qué territorios vamos a ayudar a sumar y donde no, es posible que le digamos a muchas compañeras y compañeros que se mueren de ganas de votarnos, a muchos ciudadanos españoles, lo sentimos, aquí todavía no lo podemos garantizar. A lo mejor nos tienes que esperar un poco más y te decimos que en tu territorio tienes que votar por el bloque progresista. Nos presentamos con responsabilidad. Primero el país, primero España y después las siglas. Y nos presentamos con toda la voluntad de esa invitación que hemos lanzado y que mantenemos de encuentro con todas las fuerzas políticas que crean que nuestro país se construye más sumando, cooperando, profundizando en la democracia, profundizando en los derechos sociales, profundizando en la necesaria transición ecológica de nuestra economía frente a quienes nos quieren hacer retroceder, enfrentarnos, recortar derechos y libertades. A todas las fuerzas progresistas, a todas las fuerzas radicalmente democráticas, a todas las fuerzas transformadoras y a todas las fuerzas de izquierdas. Queremos levantar una plataforma política que tenga la capacidad de desbloquear nuestro país en favor de la gente corriente, de las familias trabajadoras, de los pensionistas, de las mujeres que trabajan en precario, de los jóvenes que no pueden pagar el alquiler, de quienes no se pueden permitir más repeticiones electorales y de quienes más necesitan las instituciones a su servicio. Y en ese sentido, sabemos que lo están consultando ahora y que tienen procesos internos.
todo nuestro cariño, toda nuestra voluntad y todo nuestro respeto. Ojalá podamos ir juntos con las compañeras y los compañeros de la Xunta Aragonesista que ahora lo están discutiendo y con las compañeras y los compañeros de ECO que tienen un proceso interno que respetamos, pero tenemos que decirles de aquí que estamos encantados si es que al final decidís hacer trabajo con nosotros, hacer camino con nosotras y con nosotros. I moltíssimes gràcies a tots els companys i a totes les companyes de Compromís al País Valencià. És un orgull, és un honor i serà un plaer fer camí junts, fer camí colze a colze i fer camí per tornar a un país per a la seva gent. Moltes gràcies, companys i companyes, benvinguts en aquesta aliança, caminem horitzontalment de tu a tu. La segunda razón por la que concurrimos a las elecciones. Concurrimos a las elecciones para salir del bucle y hace falta una fuerza política que se atreva hoy a decir en España que hoy lo revolucionario es la responsabilidad. No somos los más duros. No somos los que vamos a llevar las cosas hasta el final, no somos los que vamos a tensar todo a ver quién es más valiente. Somos quienes ponemos antes de cualquier objetivo de siglas o de partido el objetivo de que haya un gobierno progresista en España. El problema no ha sido el número de papeletas, el problema ha sido la incapacidad de llegar a un acuerdo. Primero el país y después las siglas, que a nadie le quepa la menor duda. Todas las diputadas y todos los diputados que nosotros saquemos son diputados al servicio de un gobierno progresista. Nosotros sabemos que un gobierno progresista con el resto de las fuerzas con las que tengamos que acordar no va a ser la solución a todos los problemas, pero a veces hay que madurar y en política lo mejor es enemigo de lo bueno. Queremos ser una fuerza de izquierda transformadora que tenga la capacidad de ser pragmática, de ser sensata y responsable hoy y al mismo tiempo de seguir mirando con los ojos largos, con la mirada larga para las transformaciones que hacen falta en nuestro país. Un gobierno progresista el próximo 10 de noviembre no es la solución a todas las transformaciones verdes, feministas, de justicia social y de profundización democrática que necesita nuestro país, pero es el comienzo. Ayudaremos para que haya un comienzo y pelearemos para ir más lejos, para ser más ambiciosos, para transformar más y mejor nuestro país, para hacerlo más verde, más justo, más feminista y más democrático. Y en tercer lugar, concurrimos para reconstruir el acuerdo entre españoles y entre españolas, para reconstruir el acuerdo entre territorios, para reconstruir el acuerdo entre barrios, entre municipios, para reconstruir el acuerdo entre familias, se haya nacido en una cuna humilde o se haya nacido en una cuna privilegiada. Y reconstruimos, concurrimos, para reconstruir el acuerdo entre generaciones. Los privilegiados no necesitan del acuerdo. No necesitan de las instituciones, no necesitan que haya gobierno, ya tienen los favores, ya tienen los apellidos, ya tienen las cuentas bancarias. Que no haya un gobierno es un crimen contra la gente trabajadora, contra la clase media, contra los precarios y las precarias, contra quienes están sufriendo la burbuja del alquiler, contra quienes están reclamando acciones ya valientes y decididas contra el cambio climático. Somos la gente sencilla, somos la ciudadanía quienes más necesitamos de las instituciones, para que equilibren la balanza, para que pongan orden, para que reconstruyan lo que la desigualdad, la avaricia y los privilegios de unos pocos han roto. Somos nosotras y nosotros los que tenemos que cuidar de las instituciones. Somos nosotras y nosotros los que tenemos que ser los primeros en dar ejemplo de responsabilidad y concurrir a elecciones para rehacer el acuerdo, para reconstruir el contrato social, para hacer país. De lo peor que ha pasado en estos meses es que la política se ha convertido en una especie de deporte privado. Parece que en España ahora hablar de política es hablar de quién le manda un WhatsApp a quién, de quién se ha reunido con quién, de quiénes se van a ver, de quiénes componen las comisiones negociadoras, de qué opinan los dirigentes de los partidos. Cuando la política es un deporte privado para los políticos profesionales, la política se hace pequeña y obedece solo a intereses privados. Hay que recuperar la política y la dignidad de la política y hay que volver a traer a la política de vuelta a la precariedad, a los contratos laborales precarios, a los alquileres que son imposibles de pagar, a que te suben el precio del alquiler
alquiler y te tienes que ir de tu barrio, al que tienes miedo cuando eres mujer y vuelves sola a casa porque no hay suficientes medidas y no hay suficiente dedicación exclusiva, clara, con recursos y valiente contra la violencia machista. La política tiene que volver a hablar de la vida, tiene que volver a hablar del aire que respiramos, la política tiene que volver a tener que ver con el tiempo que tenemos disponible para los nuestros. No puede ser que te pases más horas viendo a tu jefe que a tus hijos. La política tiene que volver a tener que ver con cómo nos transportamos, con en qué transportes vamos. La política tiene que tener que volver a ver otra vez con qué comemos, con si es sano o no lo que comemos, con si se ha producido cerca, con si es saludable. La política tiene que volver a los centros de trabajo, tiene que volver a los vecindarios, tiene que volver a los transportes. La política tiene que volver a hablar de la vida, porque si la política no habla de la vida, entonces la gente más decente, la gente más sana, es la gente que se aparta de la política, y entonces la política vuelve a ser un deporte privado al servicio solo de unos pocos. Nos presentamos para que la política no vaya nunca más de negociaciones, de partidos, de comisiones o de WhatsApp. Nos presentamos para que la política tenga que ver con un Green New Deal o con un nuevo pacto verde para que emprendamos la transformación ecológica de nuestra economía por salud, porque nos lo está pidiendo el planeta, porque nos lo están pidiendo las generaciones más jóvenes, porque es un yacimiento de empleo del que no nos podemos quedar rezagados y porque España puede ser una locomotora en la economía verde en Europa. Por eso presentamos una candidatura verde. Para nosotros no es un apartado del programa, es el eje central que define nuestro compromiso con la vida, con el planeta, con la defensa de los bienes comunes. Nos presentamos para que la economía digital y la robotización no sean temas de los que se habla en las revistas científicas o en las partes de economía de los periódicos, sino que sean transformaciones que somos capaces de gobernar. En España tenemos el inmenso orgullo de que en 1919 la huelga de la canadiense ganó por primera vez en todo el mundo las 8 horas para los trabajadores y las trabajadoras. Hoy los avances tecnológicos están amenazando algunos puestos de trabajo. No puede ser que cuando hay más productividad y podríamos trabajar menos horas para trabajar todos, vivir mejor y tener más tiempo, eso se convierta en más precariedad, en más miedo, en más sufrimiento. La economía digital y la robotización hay que gobernarlas, y para eso hay que tener un plan, y para eso las campañas electorales no pueden ir sobre quién se lleva bien con quién y quién se lleva mal con quién. Tienen que ir sobre qué vamos a hacer con nuestro futuro y qué vamos a hacer con nuestro país, y en este caso tiene que ver claramente con que si cada vez el trabajo es más productivo, si los avances tecnológicos nos hacen ser más productivos, hay que apostar por los sectores de mayor valor añadido y hay que repartir la riqueza con una renta básica, universal, que garantice el tiempo, la creatividad para todos y para todas. En cuarto lugar, la violencia contra las mujeres, la violencia machista en España se sigue cobrando vidas cada semana. Y eso no entiende de cálculos de partido ni entiende de calendarios electorales. Y eso nos obliga a llamarnos la atención sobre el riesgo de que haya formaciones políticas en los gobiernos, como por ejemplo en el gobierno de Madrid, en la ciudad y en la comunidad, que no le llaman a las cosas por su nombre, que pretenden esconder tanta muerte, tanto dolor, tanto abuso, tanta violación debajo de las alfombras. La violencia contra las mujeres tiene nombre, se llama violencia machista y se le combate con más feminismo, que no es una amenaza contra nadie, que no es un ataque contra nadie, que es el derecho a vivir en un país en el que todos y todas seamos libres de la discriminación, seamos libres de cobrar menos por nuestro empleo, seamos libres del miedo a la hora de volver a casa, seamos libres del acoso, seamos libres del hostigamiento. Este es un reto que no puede esperar. Esta campaña electoral tiene que ir de cómo enfrentamos la violencia machista y todas las formas de violencia contra la mujer. No puede ir de partidos, tiene que ir de cómo enfrentamos la violencia machista. Y en cuarto y último lugar, algunos solo se acuerdan de la defensa de la familia cuando los niños o las niñas no han nacido. En nuestro país es fundamental una fuerza política que asuma como bandera y como prioridad la defensa de la familia. Y la defensa de la familia pasa en primer lugar por la defensa de que las parejas jóvenes puedan afrontar los alquileres tomando medidas contra la burbuja del alquiler. La defensa de la familia tiene que ver con garantizar que hay escuelas infantiles gratuitas, cerca, con plazas y en buenas condiciones, como hizo Manuela Carmena, como hizo Marta, como hicieron todos los compañeros y las compañeras del Ayuntamiento de Madrid, garantizando escuelas infantiles gratuitas, públicas y asequibles. Eso es defender la familia.
Defender la familia es evitar la precariedad. Es imposible formar una familia si vuelves a casa a las tantas, extenuado, teniendo que hacer cuentas, si los salarios nunca llegan. Hay que dejar de utilizar la familia como arma arrojadiza de unos contra otros. En España hay muchas familias de distintos tipos, todas son hermosas y a todas hay que cuidarlas, y hay que cuidarlas con derechos laborales, con servicios públicos, con educación pública, con una política decidida para que en España el alquiler y la vivienda dejen de ser un lujo para unos pocos y vuelva a ser un derecho como está reconocido en la Constitución española. Alguien puede preguntar, ¿y todo esto se va a conseguir con un gobierno progresista? Depende. En la política nunca hay garantías seguras, pero mal haría cualquier formación política en trasladarle sus riesgos o sus incertidumbres al resto de la población. Nosotros estamos dispuestos a jugar esa partida. Y no vamos a conseguir seguramente en un gobierno progresista todas las cosas que deseamos. Algunas las conseguiremos y no importa quién las firme, lo importante es que las disfrute el conjunto de la ciudadanía española. Y las que no consigamos, seguiremos trabajando, seguiremos peleando para lograrlas. No todos los cambios que queremos conseguir, la gran transformación democrática, la gran transformación verde, la gran transformación feminista, la gran transformación de la justicia social, no todos se van a conseguir con el próximo gobierno. Algunos se conseguirán. Para el resto nosotros seguiremos trabajando y seguiremos empujando, porque es hora de que alguien por una vez ponga la mirada larga y mire más allá del próximo año, del próximo congreso de partido, de la próxima discusión, mire más allá del próximo mes y empiece a pensar en la primera década de todos los españoles y todas las españolas. Hay cosas que conseguiremos ahora y hay cosas que conseguiremos más adelante. Hoy lo más revolucionario en España es la responsabilidad y nosotros concurrimos armados con responsabilidad. He comenzado la intervención diciendo que estas elecciones no deberían producirse, no deberíamos estar llamados a elecciones, pero eso nunca estuvo en nuestra mano. Aguardamos en silencio, esperamos, deseamos que hubiera un gobierno progresista. Ese gobierno progresista no se ha conformado. Y efectivamente, y yo creo que ahí el compañero lo señala bien, hay un riesgo de que nos pasemos la campaña electoral diciendo quién es culpable y de qué nos va a servir si el 10 de noviembre nos vamos a sentar en las mismas condiciones que van a proporcionar y que van a seguir con el bloqueo. Me importa más quién paga los platos que quién los ha roto. Que estas elecciones se repitan no está en nuestra mano. Estas elecciones no tendrían que repetirse, pero nosotros nunca pudimos elegirlo. Lo que sí podemos elegir es una decisión de compromiso patriótico con nuestro país, que estas elecciones no se conviertan en las elecciones del reproche, en las elecciones de la culpa y en las elecciones del enfrentamiento. Y eso sí lo elegimos. Hemos elegido dar un paso adelante para que estas no sean las elecciones de la culpa, para que no sean las elecciones del insulto, para que no sean las elecciones del reproche, sino para que sean las elecciones de la responsabilidad, de dar un paso adelante, de conseguir un gobierno progresista. Hemos venido a ser parte de la solución. Venimos a poner por delante las necesidades de los españoles antes que las necesidades de ninguna sigla. Venimos a hacer país. Muchísimas gracias.